Muy buenas tardes a quienes sintonizan en estos momentos Radio Virtual Cordillera. Mi nombre es Paulo, integrante de la radio, y básicamente vamos a hacer hoy día una jornada de debate, ¿verdad? Pero primero lo que quiero es presentar el proyecto de Radio Virtual Cordillera y en general estas sesiones que vamos a estar teniendo todas las semanas con distintos candidatos. Radio Virtual Cordillera es un proyecto, ¿verdad? Radial virtual, como dice su nombre, que nació hace apenas unos meses. De hecho, no, hace apenas un mes aproximadamente. Y este es un proyecto que recién va comenzando, va tomando vuelo, ¿verdad? Y nos llamamos Cordillera porque creemos que la cordillera es un elemento que tiene nuestra nación, que nos une como chilenos, ¿verdad? La cordillera está presente desde el sur hasta el norte por todo el territorio, y si hay algo que nos entrega una cierta identidad es nuestra cordillera, y por eso somos Radio Virtual Cordillera. Y en las siguientes semanas lo que vamos a hacer es aportar al debate político, ¿verdad? A la discusión política que tenemos en nuestro presente, en nuestra contingencia, que es el debate por una nueva constitución. Y por eso hemos decidido crear y levantar debates constituyentes con candidatos del distrito 8 y el distrito 15. Elegimos estos distritos porque los integrantes de la radio virtual pertenecemos justamente a estos distritos. Felipe, a quien tengo también acá a mi lado, ¿verdad? Virtualmente a mi lado. Él es del distrito 8 y yo y Romina, que es otra integrante de la radio, perdón, somos del distrito 15. Entonces, sin mayores preámbulos, voy a dejar que Felipe presente a nuestra primera invitada constituyente. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Betsy, por participar de esta actividad, y muchas gracias a los miembros de Radio Cordillera y a las personas que nos están viendo desde sus pantallas. Me presento, mi nombre es Felipe Montesinos, soy estudiante de licenciatura en Historia y vecino de la comuna de Colina, y por tanto también parte del distrito número 8. En este momento estamos junto a Betsy Gallardo. Ella es candidata para la Convención Constituyente por el Distrito 8, distrito que vale decir corresponde a las comunas de Cerrillo, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Ella es candidata independiente por la lista del apruebo y postula como parte de un cupo del Partido Progresista. Muy buenas tardes, Betsy. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, súper bien. Te escuchamos Qué bien. bueno, qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Soy Bessie Gallardo Prado, candidata convencional constituyente por el distrito 8, que incluye las comunas de Maipú, Cerrillo, Estación Central, Lampa, Colina, Tiltil, Quilicura y Pudahuel. Así que estudio Derecho, soy madre de 3 pequeños enanos que cada vez son menos pequeños porque me están pasando. Y voy por la letra Y, B larga 18. Soy la cabeza de la lista del apruebo. Así que no sé qué más contarle. Bueno, lo que nos puedas contar lo vamos a hacer durante esta entrevista. Y bueno, vamos de lleno al grano. ¿Por qué quieres ser constituyente tú, Betsy? ¿Cómo nació A ver, esto? esto nace de. Primero, yo fui parte del estallido social. Siempre hablé de una nueva constitución. Yo me acuerdo que el 22 de octubre, cuando estuvimos en Mega, nos referimos a una nueva constitución. Dijimos que era necesario cambiar la constitución. Y en ese contexto, aparte que tengo el conocimiento en derecho y el sentido de realidad, porque por cierto vivo en Maipú, no vivo en otro territorio, este es mi territorio, decidí ir a la convención. Yo creo que cualquiera puede escribir la constitución, por cierto, no solamente aquellos que nos dedicamos al derecho, pero también siento que hay que ser responsable y hay que hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que las cosas las estamos haciendo bien. Yo creo que podemos hacer mucho más por la gente. Yo no voy de constituyente por mí, a mí no me interesa el trampolín político. Me interesa que la constitución quede en manos del pueblo y que sea para el pueblo, no para la élite. Muchas gracias por tu respuesta. Cedo la palabra a Pablo, quien también quiere manifestar una interrogante. Sí. Bueno, la pregunta que voy a hacer yo me voy a mandar un Fernando Paulsen, ya, porque voy a hacer una pregunta con una introducción más o menos larga, ya. Vamos a remontarnos, me quiero remontar, Bessie, a justamente el estallido social,
porque creo que la primera vez que la sociedad civil en general escuchamos el nombre de Betsy Gallardo en los medios de comunicación fue el mismo día del estallido social, ¿verdad? El 18 de octubre del 2019 en Bienvenido de Canal 13. Y en aquella ocasión Sí, mencionaste, o al menos sugeriste, que el estallido social era una respuesta ante la violencia estructural ejercida por el Estado, ¿verdad? Y sí, para que nuestra audiencia nos entienda, violencia estructural ya es un concepto que fue creado por el sociólogo y matemático Johann Galtung y que tiene relación con una disminución de los niveles reales de satisfacción de las necesidades básicas, ¿verdad?, de la sociedad y que están muy por debajo de lo que es potencialmente posible. Es decir, son formas así de es. vida paupérrimas y fallecimientos masivos, digamos, que se manifiestan de esa forma, ¿verdad? Una suerte de violencia indirecta que está presente en nuestra sociedad. Entonces, habiendo dicho eso, habiendo, digamos, hecho esta introducción y definido violencia estructural, me gustaría saber, en ese sentido, ¿cómo crees, o crees tú, mejor dicho, que la redacción de una nueva constitución podría hacer frente a la violencia estructural? Y de ser así, si es que una nueva constitución puede hacer frente a la violencia estructural, ¿cuáles son los puntos o aspectos fundamentales que deberían discutirse en la Convención Constitucional y que deberían estar en esta nueva constitución? A ver, yo creo que primero tenemos que eliminar sí o sí el estado subsidiario y pasar a un estado de bienestar, que es lo que tienen hoy día los países desarrollados. ¿Ya? Un estado que es fuerte. Yo el otro día hablaba con Roberto Gormaz, que es economista, y él me decía que no había en Chile libre mercado, lo que había era desregularización económica. Y yo creo que es bastante cierto. O sea, hoy día si alguien con mucho dinero desfalca las arcas públicas o se colude, va a clases de ética. Entonces eso ya habla en sí mismo de una desregularización, ¿te das cuenta? Ahora bien, eh, a mí lo que me produce un poco de, ay, ¿cómo decirlo? Un poco de suspicacia es esto de que mucha gente está dando como ofertones de derechos sociales. La gente los derechos sociales ya los tiene en tratados internacionales que versan sobre materias de derechos humanos, la educación, la salud, etc. El problema es que la Constitución del 80 no tiene mecanismos jurídicos, porque las constituciones no son solamente políticas, sino que también son jurídicas, que le permitan a la gente eh, reclamar esos derechos frente al Estado. Entonces, ahí es cuando los tratados internacionales de la materia se vuelven letra muerta y no sirven para nada, pues tú no puedes reclamar, evidentemente, eh, es lógico que no tengo cómo exigirle al Estado. Aparte, que la Constitución del 80 no se pensó para las personas, se pensó para los empresarios. Y es por eso que hoy día es inconstitucional, por ejemplo, un royalty alto a la minería, o es inconstitucional darle mayores atribuciones a CERNAC, o es inconstitucional que la educación sea efectivamente pública, gratuita, de calidad, porque el Estado lo único que hace es garantizar acceso más no calidad. Hoy día, otro problema de Estado subsidiario es que el agua es de administración privada. Si yo tengo un terreno y encuentro agua en ese terreno, la administración es del privado, que es el dueño de la tierra. Debiera ser del Estado, si es lógico, porque se le permitió a los privados en el 19 número 21 desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público y la seguridad nacional. Entonces, si bien la Constitución no menciona la frase Estado subsidiario, sí lo define cuando dice el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público y la seguridad nacional. Y lo otro es que la gente, con el permiso de la gente voy a decir esto, vive mendigando derechos sociales. Haga un bingo para la salud, pero vaya a comprar flores si está más barata. Pero levántese más temprano, si el metro más temprano es más barato. Bueno, entonces, esa desconexión de la casta política con la ciudadanía es peligrosa, porque es ahí cuando se producen estos estallidos o estas revueltas sociales. Ahora, hacerle la mención a la gente de que la revuelta en sí misma no es mala. El año 1789 en Francia le cortaron la cabeza a un rey y le cortaron la cabeza a su familia también, y a todos aquellos que estuvieron en contra de la Revolución Francesa, por cierto. Pero la revolución nos dio igualdad, fraternidad, libertad,
y una escala de derechos. En los años 40 tuvimos una Segunda Guerra Mundial, que nos llevó a la Convención de los Derechos Humanos de 1948. Entonces, los procesos de la humanidad son violentos en sí mismos, pero son la única forma de generar los cambios, porque el poder nunca va a querer que las cosas cambien, pues si es lógico. ¿Cómo el poder va a querer que las cosas cambien? Ahora, siento yo que los candidatos de derecha, por mucho que se llenen la boca con el pueblo y todo eso, no quieren ningún cambio. Quieren mantener el status quo, quieren mantener esta violencia que es estructural, que violenta a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los niños, niñas y adolescentes, a los extranjeros, etc. Porque no les conviene, pues tienen que defender su sistema. Lógico. Un sistema desregularizado, muy capitalista, que solo piensa en la plata y no piensa en la gente. Entonces creo yo que eso es fundamental. Lo otro que es fundamental también en una nueva constitución es dotar a la gente de mecanismos de democracia directa. Iniciativas populares de ley, que el pueblo decida que quiere legislar. Plebiscito revocatorio. Si una autoridad electa por elección popular lo hace mal, el empleador es el pueblo, por lógico, si nosotros pagamos los impuestos. Por lo tanto, debería tener el derecho de revocar su mandato, sea nacional, sea regional o sea local. Y un defensor del pueblo, como hoy día tenemos la Defensoría de la Niñez, que sea un organismo descentralizado, quiere decir que no dependa de un ministerio, que tenga patrimonio propio y que sea supervigilado por una ley de transparencia. La ley de transparencia, por cierto, funciona bastante bien. En los únicos lugares que no funciona bien es donde no se aplica, que son las Fuerzas Armadas de Orden y el Congreso. Entonces, podemos hacer mucho más. Podemos elevar el estatus del medio ambiente a un derecho humano fundamental y proteger la madre tierra. Podemos proteger a las comunidades, podemos defender a las personas, pero eso depende mucho de la constitución que tengamos, porque lamentablemente, si no está en la constitución, es inconstitucional y eso frena las reformas que el pueblo necesita. Gracias, Bessie, por tu respuesta. Hay un punto que me gustaría destacar de todo lo que has dicho, que ha quedado todo bastante muy claro, que es esta, ¿verdad? Esta expresión de la violencia, ¿verdad? De la violencia colectiva como medio de canalizar, ¿verdad? Las demandas sociales y así poder conquistar derechos, ¿verdad? Pero me causa quizá un poco de ruido, no el hecho de estar a favor de la violencia social, o colectiva, mejor dicho, la violencia colectiva, sino el hecho de que la Constitución en sí figura como una vía o una salida institucional de lo que fue el estallido social, ¿verdad? Entonces, si la Constitución es una salida institucional, ¿no sería también entonces una trampa, ¿verdad?, de la casta política, siendo que quizás la violencia colectiva sería el medio que tendríamos para poder solucionar esta violencia estructural? A ver, yo te voy a ser bien honesta. Yo creo que ya pasamos por esa violencia popular, por decirlo de alguna forma. El cambiar la constitución nos costó los ojos de más de 456 personas. Nos costó violaciones, nos costó muertes a palos por parte de los militares. Nos ha costado los presos de la revuelta que todavía están en prisión preventiva. Yo creo que ahora es el tiempo de creer en la democracia. Demos gracias, gobierno del pueblo. Por eso es importante que la gente sepa quién financia, por ejemplo, a los que vamos a la constituyente. Por eso yo creo que es importante que la gente sepa qué hemos hecho por la ciudadanía. Por eso yo también creo que es importante que la gente sepa que venimos, al menos yo, vivo en mi territorio. Conozco mi territorio de punta a cabo. Entonces, ¿de qué le sirve a alguien que venga un iluminado de Vitacura, de las comunas del rechazo, a hablar de la realidad de Colina, o a hablar de la realidad de Lampa? Si no vive en Lampa, no vive en Colina, no vive en Maipú, es lógico. ¿O de qué le sirve a un iluminado disfrazarse de pueblo cuando lo financia Piñera, por ejemplo? Entonces ahí la gente tiene que tener ojo. Y lo otro es exigir. La gente tiene que exigir que sus candidatos a la constituyente tengan conocimiento. Porque, insisto, esto es una constitución política, pero también es una constitución técnica. Esto es una ley, es la ley más importante de todas las leyes. Y tiene que funcionar, porque si no vamos a tener que rechazarla. Si nosotros los constituyentes no dotamos a la constitución de mecanismos jurídicos para que la gente reclame, y por lo tanto por esa vía garantizamos derechos, bueno, todo este proceso es inútil, es infructuoso.
Entonces hay que ponerle ojo a eso. Ahora, yo creo que la violencia ya debe pasar. No la organización, la violencia. Porque de esas cosas se agarran la derecha. Y no hay que darle pie a la derecha para que gane nada. ¿Te das cuenta? Creo yo que es importante hacer entender a la gente que la organización social es importante y hay que seguir organizado. Más dejar la violencia de lado para que el proceso constituyente sea lo más pacífico posible y sea también lo más legítimo posible. Porque siempre al pueblo se nos acusa de violento. Si nosotros decimos la verdad, somos violentos. Si nosotros reclamamos de más, somos violentos. Entonces no hay que darle ni pie ni espacio a la gente que no nos quiere para hablar mal de nosotros, ¿no es verdad? Hay que tener un proceso transparente, un proceso apegado a la gente, hay que recorrer el territorio de punta a cabo y hay que ser lo suficientemente inteligente para entender que la violencia no es la vía, ya no lo es. Lo fue en octubre del 2019, por cierto. Pero hoy día hay que seguir la vía institucional, y la vía institucional es votar por gente del pueblo. Po. Si nos vamos a llenar de constituyentes de la élite, va a ser una comisión Ortúzar 2.0, ¿no es verdad? Eso más que todo. Pero yo el proceso revolucionario de octubre siempre lo voy a apoyar. Era necesario. Espero que Chile sí haya despertado y espero que esto no nos siga costando la vida de gente inocente. Porque el Neco, Francisco, Gustavo Gatica, Paola Campillay eran personas inocentes, no tenían por qué haber pasado por lo que pasaban. El caso del Neco y de Francisco no tenían por qué haber muerto. Entonces, eso es importante. Gracias, Bessie. Entonces ahora le dejo la palabra a Felipe para que continúe con las siguientes preguntas. Muchas gracias, Betsy. Muchas gracias, Pablo. Has manifestado en reiteradas oportunidades y en esta misma conversatorio tu trabajo territorial y tu conocimiento de tu misma comuna y del distrito por el cual vas a ser candidata. Desde esa misma posición, entonces, de candidata al Distrito 8, ¿cuáles son las propuestas, proyectos y objetivos que usted defendería como representante de este distrito? O si se quiere, ¿cuáles son los puntos que siente usted como intransables y que deben quedar estipulados en esta Constitución, siendo representante entonces del Distrito 8? A ver, primero yo creo que el agua es un derecho humano fundamental. Así lo ha dicho ONU desde el año 2002. Ojo. Lo volvió a repetir en el 2010. Yo siento que el agua tiene que volver a las comunidades y tiene que ser de las personas. En ese contexto, creo que las grandes empresas, sobre todo las empresas mineras, las empresas agrícolas, las empresas forestales, tienen que desde ya empezar a desalinizar el mar como una obligación y entregar cierto porcentaje de esa agua a las comunidades. Y el agua dulce que tenemos en la actualidad debe ser sí o sí de Chile. No puede ser de los privados. La administración no puede estar en manos de los privados. Otra cosa es levantar el tema del medio ambiente y ponerlo en un estatus de derecho humano. No me refiero al cuidado solamente, a esto que dice la Constitución actual, de que tenemos derecho a un medio ambiente libre de contaminación. No, me refiero a que el medio ambiente es un derecho humano fundamental. Esta es la única casa que nos queda, no tenemos otra. Por mucho que queramos ir a Marte, a la Luna, qué sé yo, aquí nos vamos a quedar. Y lamentablemente el cambio climático golpea a la gente más pobre, porque los ricos, si a un rico se le echa a perder el techo bajo un centro, ¿te fijáis? Si a una persona pobre se le rompe el techo, tiene que ir al Estado. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que elevar el estatus del medio ambiente de derecho humano, porque es para la gente, es para todo Chile. No se comen los billetes. Yo todavía no me hago un asado con un par de billetes. Lo otro, la democracia directa. Entender que la gente es la empleadora del poder. O sea, cuando usted tiene un empleador, si usted lo hace mal, lo despide. Bueno, si el presidente lo hace mal, lo despedimos por un plebiscito revocatorio. Si el alcalde o alcaldesa lo hace mal, plebiscito revocatorio para sacar. Si un diputado lo hace mal, plebiscito revocatorio. Si el gobernador o gobernadora lo hace mal, plebiscito revocatorio. Que el poder entienda una vez por todas que su poder emana del pueblo y no emana de otra cosa. Las iniciativas populares de ley. Hay muchas cosas que nosotros
como ciudadanos y ciudadanas podemos obligar a legislar. Derechos sociales. ¿Cuáles son esos derechos sociales que hay que fortalecer? Que ya, por cierto, ya están en el ordenamiento jurídico, pero que hay que fortalecer. La educación. Educación, educación y más educación. No solamente como instrucción, porque la instrucción primaria, secundaria y universitaria es importante, pero también es importante la cultura, que los niños y niñas tengan acceso a estudiar música, a estudiar canto, o a estudiar, no sé, teatro, etcétera, circo, si así lo quieren. El derecho a la salud física y mental. La salud pública chilena está muy mermada, lo hemos visto con la pandemia del COVID-19, pero también la salud mental. Cuando un niño o niña llega al sistema de Sename solamente se interviene al niño, no se interviene en la familia en salud mental. Bueno, eso es una cuestión que tenemos que cambiar. Solo el 1% del gasto público va en salud mental. La vivienda, ojo, vivienda accesible, pero que tenga que ver con la realidad de cada familia. No es lo mismo tener tu pareja, no tener hijos, que tener 3 hijos y vivir sola, no es igual. Entonces, vivienda, barrios integrados, donde existan colegios de alta calidad, para que los niños y niñas no tengan que recorrer 2 horas para ir al colegio. Con CEFAM en un barrio, con COSAM en el barrio. Eso se llama hábitat urbano, donde se incluye a las personas con discapacidad, porque la discapacidad no está en la persona, la discapacidad está en la sociedad. Las calles debían ser accesibles. Me refiero a inclusión en el sentido amplio de la palabra inclusión. Nosotros, a la gente le encanta hablar de inclusión y la comunidad LGBTIQ+, y no sé qué más. Perfecto. Pero tenemos 3 millones de personas discapacitadas en Chile que nadie las ve, que piden plata en las esquinas. Muchas personas con parálisis cerebral ni siquiera tienen acceso a la educación. Bueno, eso es algo que tenemos que atacar, tenemos que brindarle derecho a las personas con discapacidad. Entender de una vez por todas que la pensión y el salario deben ser dignos, no mínimos. Yo creo que eso va a ser una gran batalla, porque el rico tiene que entender que de las manos de los trabajadores sale su riqueza. No nos dan trabajo. Es un error. Que el empresario da trabajo, eso no es verdad. El empresario tiene un medio de producción que necesita hacer correr, hacer funcionar. Y eso se hace con los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, hay que fortalecer la sindicalización y hay que hablar de salarios dignos. Eso significa que las personas y su familia puedan vivir hasta final de mes sin endeudarse. Y, por lo tanto, por esa vía podríamos recaudar más impuestos a la renta. Porque, y eso es lo otro que mucha gente no menciona, necesitamos recaudar más impuestos y necesitamos aumentar el Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, vamos a tener que establecer royalty en la minería, aumentar el impuesto a las empresas, aumentar los impuestos a los súper ricos, pero además los que somos ciudadanos de pie, vamos a tener que ponernos con una cuota también que no sea solamente el IVA. Con los sueldos de hoy día eso no se puede. El 70% de las personas en Chile ganan menos de 500.000 pesos, es imposible. Pero si nosotros hablamos de salario digno, si le permitimos al Estado recaudar por impuesto a la renta, y le decimos a la familia, mire, usted no pague la educación, no pague la salud, la pago yo proveo, pero con sus impuestos. Finalmente nos dicen, quieren todo gratis. Eso no es cierto. Cuando la gente paga impuestos, saca de un bolsillo para dárselo al Estado. Entonces esas cosas son fundamentales. Y lo otro, las pensiones. Y yo propongo que en el sistema de pensiones sea tripartito. Un 10% del empleador, un 10% del trabajador y un 10% del Estado. Y que no se administre más por parte de la AFP, que lo administre el Estado. Y que todos los meses nos llegue una carta a la casa que nos rinda cuenta de cuánto se gastó, de qué se hizo con nuestra plata, cuánto ganó y que las pérdidas, bueno, las asuma el Estado. Si es lógico, se le está invirtiendo. Entonces, esas son las cosas que pasan en los países desarrollados. Chile puede ser un país desarrollado. Chile no se puede seguir comparando con los países de la región, porque nosotros somos un país OCDE y debemos empezar a mirar a los países OCDE y no a los países de la región. Entonces, que el ser OCDE sirva a mirar a Finlandia, a mirar a Alemania, a mirar a Suecia, para mirar a Noruega y ser como ellos, si eso es. ¿Te das cuenta? Bueno, eso último, se va tocando una sirena. Un incendio, sirena de incendio. Porque no son las 12 del día, yo supongo.
No. Aquí no, estoy en territorio insular, yo creo. Bueno, un incendio. Bueno, esto es una temporada de harto incendio. Yo vivo en una comuna que es relativamente seca, mucho pastizal, hay harto Claro. sector agrícola, entonces ocurren varias de estas situaciones. Son dos sirenas, así que está a punto de terminar la otra. Voy a retomar un poco el tema de esto de compararse un poco con los países desarrollados europeos, porque bueno, yo valoro un poco, claro, ese sentido de buscar el desarrollo, y queramos o no, el desarrollo está en el hemisferio norte, en gran medida, o sea, en países europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero retomar esto de la identidad propia de la comuna donde usted vive. ¿Usted cree que con este cambio constitucional que se apertura con este proceso constituyente que estamos dando, se pueden llevar a cabo estos cambios? ¿Y en qué periodo o el tiempo podrían llevarse a cabo estos cambios? Porque yo se lo comento a mis padres y bueno, ellos dicen esperar 50 años, 30 años a este cambio. Me agota un poco pensar, ya yo he votado por por el sí, por el no, en plebiscitos pasados, votado por tantos candidatos y las cosas siguen pasando. Y esto viene con otra pregunta de la mano: ¿cómo evaluar de que esta constitución puede ser positiva o buena, considerando la fecha, considerando la situación actual del país, considerando la pandemia que estamos viviendo? Eso. A ver, Finlandia llegó a ser Finlandia en un plazo como de 60 años. Ojo. Noruega más o menos lo mismo. Yo no le voy a mentir a la gente y no le voy a decir que al otro día de haber firmado la constitución va a cambiar todo. No es cierto. También hay que pensar que va a haber mucha oposición de parte del empresariado. Imagínate lo que decirle a un empresario: oye, flaco, o desalinizáis el mar o te vas, devuélveme las minas. O decirle a un gran agricultor de palta: o nos doy el agua o nos devolvís la tierra, pues, compadre. Va a haber harta contrarreacción. Tú tenés que pensar que esto es pelear contra el poder más duro. Es el 90% peleando contra el 10% de la población, que es más rica. Yo creo que la constitución, de resultar y de hacer el documento que muchos de nosotros esperamos, tendría resultados de aquí a unos 10, 15 años plazo, no antes. Y estoy siendo optimista, por sí. Porque, insisto, va a haber mucha reacción del empresariado, va a haber mucha reacción de los más ricos. La diferencia con Allende, por ejemplo, en el proceso de Allende, es que el proceso de Allende, él era solo, era él con un conglomerado solo contra el empresariado. Ahora es el pueblo de Chile contra el empresariado. Entonces, yo no creo que sean tan idiotas de tirarse contra el pueblo de Chile, porque créeme que ahí sí que hay una revolución. Eso es lo que hay que evitar. No, en serio, lo digo muy en serio. De no resultar la constitución nueva, yo creo que ahí sí que vamos a ver la fea. Y es lo que hay que evitar, a toda costa. Y si así fuera, yo siento que la gente tiene todo el derecho a salir a la calle y quemarlo todo. Porque nosotros somos los que mantenemos a los ricos. Entonces, de pasar eso, al menos yo voy a estar del lado del pueblo, evidentemente. A mí me preocupa que la gente entienda que esto no es de un día para otro, que no van a cambiar las cosas en 5 días, es mentira, se va a demorar mucho más, pero que sí van a cambiar, que Chile sí va a ser un mejor país y que Chile sí va a ser una mejor sociedad. A lo mejor no va a ser en 5 años, tal vez va a ser en 10 o en 15 o en 20, pero sí lo vamos a lograr. A los países nórdicos les costó un montón. Tuvieron 2 guerras mundiales entre medio. Entonces nosotros estamos siendo un poquito más pacíficos. No tenemos a los nazis, por último. Entonces hay que ver esto con un poco más de optimismo. Pero esto muy probablemente ni siquiera mis hijos lo van a poder disfrutar, a lo mejor lo van a disfrutar sus hijos. Lo que sí se va a ver de forma inmediata y en una época en donde nos podemos ir a Marte todavía. Esta es la única casa que tenemos y por lo tanto
hay que cuidarlas ya. Está la vida de la gente en juego. El resto se va a tardar un poco. Muchas gracias, Betsy. Y bueno, ya antes de finalizar nuestro conversatorio, la última gran pregunta, bueno, no sé si Pablo tendrá algo que comentar, pero voy a manifestar esta última pregunta. Queda poco menos o poco más, aproximadamente de un mes al proceso de elecciones que se va a llevar a cabo en abril. Nos enteramos hace poco que se va a llevar a cabo en 2 fechas, puesto que son hartas personas, harto electores, que hay que elegir. Estamos hablando de convencionales, estamos hablando de concejales, estamos hablando de alcaldes, entre otros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se va a llevar a cabo en 2 fechas en el mes de abril. A poco menos aproximadamente de un mes de llevarse a cabo ese proceso, ¿qué le diría a la gente que se encuentra desconfiada con el mismo proceso constituyente? Estamos hablando de la izquierda, de la derecha, de centro, porque esto es amplio, la desconfianza con respecto mi a... abuelita me enseñó algo muy importante, que no hay peor trámite que el que no se hace. Hay que hacerla. Hay que jugársela ahora, todo, el todo por el todo. Si no lo hacemos ahora, no vamos a tener otra oportunidad de hacerlo. Entonces la gente, pedirle desde lo más profundo de mi corazón que confíen y que vayan a votar, que se informen, que no vuelvan a votar por gente de la élite, ni porque es famosa, ni porque tiene plata, no, que voten por gente del pueblo, que voten por gente que tiene ganas de cambiar las cosas. No sirve de nada si la gente vota por la élite, y eso es súper importante y urgente. Que vote por gente que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de agarrar un libro procesal, que tiene la ganas de leer sobre derechos humanos, que tiene ganas, tiene hambre de conocimiento. Si no, esto nos va a ir a las bailas. Esto no es una liquidación de derechos sociales. Esta es la elección más importante de los últimos 210 años. Porque nunca hemos escrito nuestras reglas. Siempre ha sido el poder el que ha escrito las reglas. Y ahora nos toca a nosotros. Pero eso depende exclusivamente de que la gente vote. Nada más. Muchas gracias, Betsy, por darnos esta oportunidad de conversar contigo. A Pablo también por manifestar las preguntas y participar y ayudarnos en los aspectos técnicos. Y te dejo un par de minutos para que puedas dirigirte a los ciudadanos del Distrito 8, desde tu posición de Maipucina. Maipucina se dice, ¿cierto? Maipucina. Maipucina. Ya, desde esa posición te doy el espacio para que puedas comunicarte con la ciudadanía. Bueno, primero que todo hacer la invitación para que el 11 de abril vayan a votar. No sacamos nada con estar en la calle si no salimos a votar. Reclamar no sirve de nada si uno no ejerce el voto. A votar, ¿sabéis qué más? Voy a hacer súper puro unicornio multicolor, pero no me importa. A votar por gente como usted. Yo vivo en Maipú, en un pasaje, mis niños son hijos de la educación pública, soy viuda, soy mamá de 3 chicos, lo hago sola, junto a la chaucha, me endeudé 15 años para poder estudiar. Y tengo el conocimiento suficiente, porque soy lo más matea que hay, para escribir una nueva constitución que sea para el pueblo. No confíe en la gente que habla bonito solamente, yo no soy tan simpática, lo reconozco. Confía en la gente que realmente la ha defendido, no solamente en televisión, que la defiende todos los días en el territorio, que conoce su territorio de punta a cabo y que no le está solamente ofreciendo un ofertón de derechos sociales, sino que le está dando la oportunidad de escribir sus reglas acorde a lo que usted necesita. Entonces, el 11 de abril, vote por esta servidora. Soy la primera de la lista del apruebo, soy la cabeza de lista, mi letra es la Y, B larga, 18 de octubre. Y vaya a votar, no hay de otra. De verdad, no hay otra opción. La idea es que la constitución la escribamos entre todas, todos y todes, porque la comunidad LGBTIQ+ también es importante.
Muchas gracias, Betsy. Bueno, con esta iluminación que me da el señor Sol, Sol, salga de ahí. estoy en menguante, estoy en el lado Claro. oscuro de la luna ya, bueno, en fin. Con esta iluminación que me da la madre naturaleza, despido este conversatorio, este debate que hemos hecho con Betsy Gallardo, y los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y también en YouTube. Muchas gracias y muy buenas tardes. Me despido de acá, Felipe Montesinos, desde la comuna de Colina. Cedo la palabra a Pablo. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias, Bessie, por estar presente el día de hoy, ¿verdad? Que tengan una buena tarde y bueno, espero que la nueva constitución realmente nos traigan cambios que nos permita a la ciudadanía, ¿verdad?, tener una vida digna. Así que muchas gracias, Así Bessie. es. No, gracias a ustedes por la invitación y ojalá ganar, pues la idea es que esto lo hagamos entre todas, todos y todos. Así es. Muchas gracias.